Tenemos Alemania como hilo conductor, nunca mejor, porque me gustaría que le contara a todos los espectadores cómo un profesional de la fabricación de automóviles pasa a ser un escritor, y la anécdota creo que pasó en Alemania. En realidad son dos anécdotas, si me permites Pues te claro. las voy a explicar Sí, desde el sí. primer momento. Yo de pequeñito me gustaba mucho la literatura porque me permitía viajar a otros mundos, soñar, era delgadito, y entonces me elegían el último para jugar al fútbol, ¿no? Y esto era verdaderamente un trauma, pero bueno, entonces yo no sé si porque no metía goles o porque me gustaba leer, me dedicaba a la literatura. Y también me gustaba escribir, porque toda esta imaginación finalmente la viertes de alguna manera, o bien en tus juegos, o bien, como hice yo, en un papel. Y me presenté a un concurso de redacción que gané. Mi padre no debía estar muy contento porque pensaba que me iba a morir de hambre con esto de la literatura, y curiosamente el premio fue un Mercedes fantástico de color rojo, de juguete, ¿no? Que yo cuando vi aquello dije, yo ya no quiero escribir, yo lo que quiero es ser diseñador de coches, yo quiero un coche como este, ¿no? Mis padres se pusieron muy contentos, estudié ingeniería, pero siempre había guardado en el corazón el tema de la imaginación de la literatura, he seguido leyendo, y entonces hace unos 10 años comencé a pergeñar lo que podría ser una historia que en este caso se enmarcaría dentro del género de novela histórica. Pero el detonante, digamos, o la semilla que hace que encauce por un sitio y no por otro, es precisamente en un congreso de automóviles en Alemania, al que había asistido, y un colega al que no conocía, pues un ingeniero, llega y me empieza a hablar en inglés, y yo le explico que se está confundiendo de persona, pero el hombre muy amable, y total que bueno, pues hicimos miga, y finalmente me invitó a cenar a su casa. En su casa su esposa nos pidió que por favor nos ocupáramos nosotros de la cena, porque ella estaba muy atareada trabajando en una tesis doctoral que versaba sobre Carlomagno. Y ya durante la cena nos habló del documento de Constantino. Eso ya está aquí dentro. Eso está ya ahí dentro. Está aquí dentro. Que es un documento verdaderamente trascendente para el devenir de Europa, ¿no? Y entonces dije, por fin he encontrado, porque aunque llevaba un tiempo, pero no llegaba a concretar cuál era el eje que tenía que utilizar, ¿no? Dije, esto es justo lo que necesitaba. Esto va a ser el hilo conductor. A veces te preguntan, bueno, qué casualidad que que de manera anecdótica, no, tú estás trabajando y estás muy atento a todo lo que sucede, y de repente, por esa atención es cuando de verdad lo ves, ¿no? A mí me gusta comentar que Culé, el famoso químico que descubrió la molécula del benceno, ¿no? Llevaba un montón de tiempo trabajando y no conseguía encontrar cuál era la solución para esta molécula. Y durante una noche soñó una serpiente que se mordía la cola. Y entonces dijo, ¿pero esto qué puede ser, no? Y se despertó y rápidamente lo dibujó. Estuvo un par de días sobre esa serpiente que se mordía la cola, y entonces llegó a la conclusión de que era lo que estaba buscando. La molécula de benceno está totalmente cerrada, no como todas las moléculas que hasta entonces se conocían que estaban abiertas. Y dicen, bueno, ¿y cómo un sueño? No. Claro, es que llevaba mucho tiempo trabajando en ello y lo tenía, digamos... No sé qué será más bonito, si participar en una tertulia o escucharla, porque son unas anécdotas, es que es bellísimo lo del sueño de la molécula que se muerde a sí misma, está genial. Pues para poder seguir hablando de la novela, de La escriba, me gustaría que viéramos unas imágenes que han grabado de la presentación del libro. Bueno, para que todos los espectadores... Tenemos un equipo ahora de Carlos y Fausto que nos echan unos complementos, lo que se llaman despieces. Vamos a verlo. Es interesante reseñar que la cultura empezó a propagarse a partir de los monasterios, que era el único rescoldo en el que todavía ardía esa llama del saber, aunque principalmente circunscrito a los temas religiosos. Pero si recordamos que absolutamente todo el conocimiento griego, todo el conocimiento romano desaparece tras las invasiones bárbaras, y es como si fuera una hecatombe y hay que partir absolutamente de cero, entonces podemos reconocer la importancia de los monasterios medievales y del oficio del escriba. Un oficio que era realmente complejo porque debían transcribir los poquísimos textos que había para poder transmitirlos a otros monasterios y de esta forma preservar el saber de la humanidad. El escriba era una persona que en ocasiones ni siquiera sabía lo que estaba escribiendo. Eran muy poquísimos los que sabían escribir, los que conocían la lectura, y como comentaba, en ciertas ocasiones, obviamente no en todas, lo que hacían era repetir como una fotocopiadora actual
un libro, quizá con un texto en griego, y transcribían letra por letra, sin saber exactamente qué estaban representando, lo que veían de un libro, de un códice a otro. El proceso era penoso, y lo hacían desde por la mañana hasta por la noche, soportando unas posturas incómodas y unas temperaturas extremadamente frías, con el agravante de que la pluma es un instrumento difícil de manejar, que requiere una técnica especial y muy diferente a lo que es un bolígrafo hoy en día, porque el cálamo, allá por donde se coge, es muy fino y esto obliga a una postura que contrae los músculos, los tendones de la mano y es muy sacrificada. Una novela que ha supuesto para mí, desde luego, una auténtica sorpresa, sobre todo por su acogida internacional, ya que se ha vendido en más de 10 países antes de publicarse en España, y siendo ya insólito que te publiquen tu primera novela, pues el que haya sucedido todo esto es verdaderamente sorprendente. El hecho de que la protagonista sea una mujer joven en un mundo muy difícil, dominado por los hombres, en el que la oscuridad y el paganismo, los mitos todavía sobrepasaban a la cultura, pues ha sido un reto. Pero yo quería devolverle a la mujer el protagonismo que en ocasiones ha tenido a lo largo de la historia, que no ha sido reconocido. Sin embargo, debía ser un personaje creíble, no podía ser una heroína que resolvía todos los problemas. Una de las principales características de Teresa es su rebeldía a aceptar la condición a la que están sometidas las mujeres, que se limita a ama de casa y a trabajar como esclavas en el campo. Bueno, ante todo, felicitarte desde aquí, desde nuestro programa, por la maravillosa novela y la gran acogida que has tenido en el público, que esperamos que vaya mucho más. A mí me gustaría saber cuánto tiempo desde que pasó esta anécdota en Alemania hasta que la escriba ve la luz ha transcurrido. Pues han sido 8 años de trabajo, 2 de los cuales solamente han sido de documentación, miles y miles de folios. Yo hasta diría decenas de miles, de los cuales extracté unos 2000 solamente de documentación, para que luego todo eso quede reflejado en un barniz que embellezca toda la novela, no una capa de pintura que la opaque, ¿no? Yo pienso que tenemos que dar credibilidad, pero no demostrar una erudición. Los protagonistas son los personajes, aunque hay hechos históricos y está basada en un hecho real, pero nosotros nos emocionamos con los valores de las personas, ya sean positivos o negativos, ¿no? Las emociones pueden ser, por ejemplo, de amor hacia un protagonista o de odio hacia una persona que es el enemigo, ¿no? Entonces, esto yo creo que es lo fundamental. Mi pregunta es mucho más trivial. El cráneo que se ha visto todo el rato no parece el de Carlomagno, que no tenía los colmillos tan largos. ¿Qué es? ¿Qué animal tiene ahí? ¿Y qué significado tiene para usted tener sobre el despacho la cabeza de un bicho así? Bueno, pues es un cráneo de un oso. Hubo problemas para conseguirlo porque está dentro de las especies protegidas, yo no lo sabía, intenté comprar uno en Estados Unidos que se ofrecía y afortunadamente me avisaron, porque si no la Guardia Civil pues habríamos tenido más que palabras, ¿no? Y finalmente hube de adquirir una réplica en este caso y tiene un simbolismo especial. El oso aparece en la novela en un capítulo determinado y también una ballesta que me acompaña. El oso representa todo lo que es el mal, todo lo que es la opresión, el despotismo, y tanto la pluma como la ballesta son las armas que utiliza la protagonista, Teresa, para luchar contra el destino que le tienen preparado. Teresa es una especie de Juana de Arco avant la lettre, es una persona suelta, sola, porque en esos tiempos no sabía leer prácticamente nadie, es decir, tiene que ser una explicación de dónde sale una chica que no solo sabe leer, sino que sabe copiar. Pues afortunadamente ella es hija de un escriba bizantino. Y proviene además de Bizancio, un lugar donde la cultura... No se interrumpió... Efectivamente, no había desaparecido. Entonces, colapso de Occidente. Hereda, ella es la única hija que tiene este matrimonio y hereda el amor por los libros y por las historias que tanto habla su padre de Bizancio y que se mantienen en los libros, y esta es la razón. Es curioso porque aquí Isabel recordará que presentamos el caso de Hipatia, de Alejandría,
hija también de un sabio, porque tal como está contando, usted construye en la novela que es la hija de un sabio bizantino, ¿no? Que se pone al servicio, bueno, pues de lo que fue el eje París, casi sí existía, pero entre París y Aquisgrán está el corazón de la época de Carlomagno, que es el primero que ya piensa en una Europa otra vez unida y otra vez, digamos, en cristiandad, ¿no? Entonces, el hecho de darle a una mujer ese protagonismo